Un saludo muy cordial tengan todos nuestros hermanos, hermanas y quienes nos sintonizan a través de esta emisora radial. Bienvenidos todos a su programa El Fuerte Clamor. Habla para ustedes Ramsés Ágreda. Antes de comenzar, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial con unas palabras de oración. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias nuevamente por darnos el privilegio de poder salir al aire a través de esta emisora radial. Invitamos la presencia de su Santo Espíritu y que sea su Santo Espíritu nuestro Maestro en esta hora. Permita que este mensaje sea de gran bendición, no solo para nosotros que estamos detrás de estos micrófonos, sino para cada una de las personas que nos están sintonizando en estos momentos. Amén. Ábrenos nuestro entendimiento para entender su palabra y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el tema la parábola de los huesos secos. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 hasta el 14. Así que les invitamos en sus hogares a abrir sus Biblias para que juntos estudiemos este maravilloso mensaje. Les invitamos a que tengan papel y lápiz para que apunten estos textos bíblicos para su beneficio. Nuestro invitado de hoy es el hermano John Jairo, que nos está visitando desde Tampa, Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenido, hermano John Jairo. Es un placer nuevamente extender este saludo a cada una de las personas que sintonizan este programa. Esperamos que cada uno de ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos gozarnos de las maravillas que están registradas en la palabra de Dios. Así que un saludo para cada uno de ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y permita que el Espíritu de Dios pueda derramar bendiciones sobre vosotros. Bien, hermanos, nuestro tema de hoy, la parábola de los huesos secos. Esta es una parábola muy importante. Tiene muchas lecciones que todos y cada uno de nosotros necesitamos aprender. Hermano John, es una parábola extraordinaria. Nuestro tema de hoy, en Ezequiel, vamos a buscar en nuestras Biblias, Ezequiel capítulo 37, y vamos a leer el verso 1. ¿Cómo dice Ezequiel capítulo 37, versículo 1? Dice así la palabra del Señor, Ezequiel 37, 1. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Fíjense ustedes, hermanos que nos escuchan. El profeta Ezequiel, vemos aquí, hermano John, que el Señor lo llevó. Y me llama mucho la atención estas palabras que usa el profeta Ezequiel. Fíjense, hermano, que todos los profetas tienen un lenguaje muy similar cuando ellos han redactado las diferentes profecías. Dice aquí, y me llevó en el espíritu de Jehová. Amén. Interesante esas palabras, ¿no? Me llevó en el espíritu. Muchas personas piensan que una visión es como un sueño, pero dice que lo llevó en el espíritu. Puede ser que el cuerpo estuviera en el lugar donde él estaba. Así ¿verdad? es. Pero en el espíritu él estaba en otro lugar. Así son la mayoría de las visiones. Y esa misma experiencia la tuvo el profeta Juan o el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 10, el apóstol Juan tiene un lenguaje muy similar, hermano John, porque la mayoría de los apóstoles y los profetas que recibieron visiones tenían la misma manera de expresarse. Vamos a leerlo como ejemplo, así como acabamos de leer en Ezequiel capítulo 37, 1. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, vamos a ver cómo el profeta Juan también habla en este mismo lenguaje que hablan la mayoría de los profetas. ¿Cómo dice entonces Apocalipsis capítulo 1, versículo 10? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo estaba el profeta Juan? ¿Estaba en qué? En el Espíritu. Interesante, ¿no? Estaba en el Espíritu. Y así son la mayoría de los profetas. Estaban en el Espíritu. Y en este caso, llama mucho la atención este versículo de Apocalipsis 1:10, que estaba ¿en qué día? En el día del Señor. Interesante, ¿no? Así es, me llama mucho la atención porque Cristo también pasó por una experiencia similar como la registrada en Ezequiel capítulo 37, versículo 1, de acuerdo a Lucas, el capítulo 4 y el versículo 1 dice, Jesús
lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Así que el Espíritu Santo llevó a Jesús, no es que estaba en una visión, sino que Cristo estaba personalmente en el desierto y fue llevado, como fue llevado Ezequiel a ese valle, Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Que el Espíritu Santo, también en el Nuevo Testamento vemos un ejemplo de ello. Los apóstoles, cuando fueron ungidos con el Espíritu Santo, ellos también fueron dirigidos y el Espíritu les decía a dónde y a qué lugares tenían ellos que ir, hermano John. Muy importante, porque el Espíritu Santo juega un papel indispensable en la vida de nosotros como cristianos. Muchas personas, hermano Rancés, muchas iglesias dicen: nosotros tenemos el Espíritu Santo. En esta iglesia sí se manifiesta el Espíritu Santo y hay muchas cosas y ocurren milagros y ocurre un sinnúmero de cosas, y entonces las personas llegan a la conclusión: verdaderamente esta sí es la iglesia de Dios, porque aquí se manifiesta el Espíritu Santo. Pero para que estos hombres, como en el caso de Ezequiel, como en el caso de Juan allí en la isla de Patmos, el discípulo amado, como en el caso de Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, fueran conducidos por el Espíritu Santo, tenían que tener una cualidad muy importante en sus vidas, porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que, hermanos radioescuchas, para que nosotros podamos decir que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos decir que en mi iglesia se derrama el Espíritu Santo cada vez que hay un culto y ocurre un sinnúmero de cosas extrañas, dicen muchos, no necesariamente podemos decir con seguridad de que eso que está sucediendo allí es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a ser dado solamente a aquellos que estén obedeciendo fielmente la ley moral de Dios. Así es, o sea, toda promesa tiene su condición en la palabra de Dios, ¿sí? Ajá, así es. Claro que sí. Bien, y me llama mucho la atención porque dice el verso 1, analizando Ezequiel 37:1, dice que me llevó, como habíamos dicho, en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Aquí hay una palabra muy importante, los huesos. ¿Qué representa el hueso? El hueso, nosotros lo sabemos, es símbolo de la muerte. ¿Por qué lo decimos? Porque usted ve en la mayoría de los símbolos cuando uno ve un veneno, una sustancia venenosa o de repente una subestación eléctrica donde hay riesgo de muerte, casi siempre ponen dos huesos cruzados y una calavera. Sí. O un gas letal, por ejemplo. En las compañías de gases muchas veces los tanques que contienen gas letal o gas flamable, también aparece esa etiqueta allí en esos galones de gas que indica de que es peligro. Eso es peligro de muerte, en otras palabras. Si ese gas tiene contacto tal vez con el calor o tal vez con el fuego, puede explotar y puede causar la muerte a la persona que está cerca. Y por esa razón es que ponen en estos, bien sea gases o cualquier cosa que pueda inducir a la muerte, ponen esos símbolos. Ponen siempre dos huesos cruzados y ponen un cráneo. Sí, porque muchos de ellos, de esos líquidos, son flamables, otros pueden explotar, otros son venenosos, en fin. O sea, son letales o perjudiciales para la salud del ser humano. Por eso es que las compañías que procesan o que hacen estos líquidos se limitan a poner esas cualificaciones allí o esas etiquetas para demostrar de que puede causar peligro de muerte, en otras palabras. Así es. Hablando de lo que es el hueso o lo que representa, vamos a buscar en nuestras Biblias en Mateo capítulo 23, versículo 27. Hablando el Señor Jesucristo en relación a los que eran los escribas y los fariseos. ¿Cuál era el concepto que tenía el Señor Jesucristo en relación a los escribas y los fariseos, los líderes de las sinagogas de su época? Así es, Mateo 23, versículo 27, y una vez más les exhortamos de que estén anotando todos estos textos bíblicos. Dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué concepto tenía el Señor Jesucristo de los escribas y los fariseos? Que por fuera eran ¿qué?
sepulcros blanqueados, muy pulidos y todo. Muy hermosos. Muy hermosos, ¿sí? Y por dentro, ¿cómo estaban? Llenos de huesos de muertos, de podredumbre, de inmundicia, en otras palabras. Así que, hermanos, el hueso, como habíamos dicho, es símbolo ¿de qué? De muerte, de inmundicia. Bien, continuando con esta parábola de Ezequiel, capítulo 37, vamos a leer entonces qué nos dice el versículo 2 de Ezequiel, capítulo 37. Versículo 2 de Ezequiel 37 dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Interesante este versículo, que aparte de que él vio un valle lleno de huesos, el profeta Ezequiel vio, primeramente, eran muchísimos, hermano John, sobre esa faz de ese campo o de ese valle. Y por cierto, dice, secos en gran manera. Miren, hay algo que me llama mucho la atención, hermano John, hablando un poco de lo que son los huesos. Cuando le hacen una operación a un ser humano que está en un quirófano y lo abren y se ven los huesos, ¿cómo se ven esos huesos, hermano John? Porque no se ven secos. No. ¿Cómo están? ¿Están húmedos, sí o no? Exacto. Porque la persona está viva. Exacto. Ahora, cuando el hueso está seco, ¿qué quiere decir eso? ¿O qué nos puede representar? ¿O qué pudiéramos nosotros analizar cuando un hueso está seco? Primeramente, que la persona está muerta. No hay vida, en otras palabras. Ajá. ¿Y cuánto tiempo pudiera tener esa persona de muerta? Porque si dice que estaban secos en gran manera, quiere decir que tenían tiempo de muertos. Años. Años de muertos, ¿sí o no? Así que dice secos en gran manera. Ahora, hay un versículo que me llama mucho la atención que está en Proverbios capítulo 17. El sabio Salomón hace referencia a la importancia de un corazón que esté alegre, ¿verdad? Cuando una persona está animada, cuando está bien anímicamente y cuando la persona está triste, ¿sí? En relación a los huesos, este versículo habla de lo que son los huesos. Vamos a buscar Proverbios capítulo 17, versículo 22. ¿Qué nos dice, hermano John, este versículo? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Fíjense, hermanos, por eso es que es importante, hermano John, cuando una persona está convaleciente, cuando una persona está en un hospital, es importante que se le dé ánimo. Por eso el Señor Jesús dijo, visitad a los enfermos. ¿Por qué? Porque visitando a los enfermos, esa persona se siente bien, se siente acompañada y, por supuesto, se ha comprobado científicamente que esa persona se va a recuperar mucho más rápido que esa persona cuando está deprimida. ¿Qué pasa con la depresión? ¿A qué conduce la depresión, hermano John? A la muerte. Exacto, la depresión puede conducir a muchas cosas y muchas personas caen en depresión y llegan inclusive hasta atentar contra sus propias vidas. Así es. Continuando con esta parábola, vamos a leer el versículo 3 de Ezequiel capítulo 37. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí nosotros podemos ver cómo el profeta Ezequiel, de una forma humilde, fíjense la humildad de este profeta, porque le hace la pregunta al Señor, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ahora, si esa pregunta se la hicieran a los científicos hoy en día, a los doctores, a la gente que maneja la ciencia, ¿cuál hubiese sido la respuesta de esa gente, hermano John? ¿Cuál cree usted que hubiese sido la respuesta? Obviamente que no. Y vemos hoy, por ejemplo, cuando vemos documentales de excavaciones que se hacen en diferentes países, sobre todo en estos países del Medio Oriente, ¿no? Allá en Egipto, estos famosos arqueólogos que han encontrado tumbas de faraones y tumbas de otras personas que han sido reyes, inclusive que han sido cabezas de estado de civilizaciones que han existido en el pasado y han encontrado allí esos sarcófagos, esos cofres y han abierto esas tumbas y han encontrado esas momias, esos huesos prácticamente disecados. ¿Quién y secos en gran manera. Exacto. ¿Quién de estos arqueólogos podría pensar? No cabría en la mente de ningún ser humano de que esas momias que han sido encontradas y que muchas de ellas han estimado, de acuerdo a estos científicos o arqueólogos, que llevan allí enterradas 2000 o 2500 años o inclusive mucho más. ¿Quién podría pensar de que esa momia que ha sido hallada podría volver a vivir? Para la mente de un científico eso es prácticamente imposible.
Así para la es. mente del ser humano, pero para Dios no, obviamente. Si usted me lo permite, me gustaría leer un versículo aquí brevemente en San Juan. San Juan capítulo 5, versículo, ya le voy a decir, el versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Gloria a Dios. Muy bien, claro que sí, hermano. Hay otro versículo que me gustaría leer que también tiene que ver con esto que estamos estudiando, cuando el Señor le hizo la pregunta al profeta Ezequiel, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Pero fíjense qué bonita la respuesta que le dio el profeta Ezequiel. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, está demostrando el profeta Ezequiel que él es ignorante, que él no sabe. Yo no sé, Señor, tú eres el que lo sabes todo. Así Sí. es. En otras palabras, él no tenía el poder, vamos a decirlo así, como profeta de Dios, para lograr de que esos huesos pudieran tener vida una vez más. Y Ezequiel le responde, Señor Jehová, tú eres el único que sabe estas cosas. Así es. Vamos a buscar un texto bíblico que tiene referencia a lo que estamos diciendo en Deuteronomio, capítulo 32, y vamos a leer el versículo 39. Interesante cómo en la palabra de Dios todo lo que nosotros estudiamos tiene también su relación con otros textos bíblicos, ¿verdad, hermano John? Por eso es que yo me gozo en la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es su propia intérprete, en otras palabras. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahí está, como lo dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Yo hago morir y yo hago ¿qué? Vivir. Por eso es que Dios le hizo la pregunta al profeta Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Por eso es que el profeta Ezequiel, cuando responde de una forma, Señor, tú lo sabes todo, yo no sé nada. Bien, ¿y qué dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6? Otro texto que también se refiere a que el Señor hace morir y hace vivir. En Él está el poder de la vida y el poder de la muerte. Así es. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 6 dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol, o sea, al sepulcro, y hace subir. Amén. Interesante. Ahora, hermano John, nos pudiéramos hacer la siguiente pregunta. Perdón que le haga un paréntesis. De acuerdo a este versículo, claramente nos está diciendo la Biblia está estableciendo de que el único que puede dar la vida es Jehová, es Amén, Dios. así es. Y el único que tiene el derecho a quitarla es Dios. Así que el ser humano, porque muchas personas han venido donde nosotros, hermano Rancés, y nos han dicho, fulano de tal, un familiar mío, un primo, un hermano, un tío, mi papá, mi mamá, en fin, se quitaron la vida. ¿Qué va a suceder con esas personas? Bueno, allá en pocos textos podemos estar estableciendo que la persona que atenta contra su propia vida, que se quita la vida, en otras palabras, que se suicida, esa persona no tiene esperanza, no va a tener esperanza de salvación. Tristemente lo decimos con mucho respeto. ¿Por qué? Porque el único que puede dar la vida, lo estamos leyendo en la Biblia, es Dios. El único que tiene el derecho a quitar esa vida es Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida, Él es nuestro creador y Él es el único, Él es el dueño nuestro, en otras palabras. Y es el único que tiene el derecho a darnos la vida o a volvérnosla a quitar. El que se quite la vida está violando uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, que dice no matarás. Por eso, como usted dice, se pierde. Está perdido eternamente. ¿Por qué? Porque atentó contra su vida. Eso es muy cierto. Tristemente. Bien. Ahora, hermano, la pregunta que nos pudiéramos hacer todos, ya que en el versículo de 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 habíamos leído que Jehová mata y Él da vida. Ahora, la pregunta es, ¿le dará vida a todos? ¿Será que Dios le va a dar vida a todos? La respuesta vamos a buscarla en Juan capítulo 5 y vamos a leer el verso 21. Así es, San Juan capítulo 5, versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, no dice a todos, sino a los que Él quiere. A los que Él quiere, o sea, no es que le va a dar vida a todos los seres humanos, sino a los que Él quiere. Ajá, así es. Pero interesante eso, ¿no? ¿Cuál es la condición para que Él nos quiera? O para que Él quiera darnos vida.
cumplir con las exigencias de su palabra, ¿sí o no? Obedecer su palabra. Así es. Bien, hermanos, vamos a continuar pues con esta maravillosa parábola. Hay muchos símbolos en esta parábola, pero vamos a tratar de ver qué mensaje tiene el Señor para nosotros, hermanos y hermanas que nos escuchan, para nosotros en este día. Ezequiel capítulo 37, vamos a leer el versículo 4, hermano John. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Interesante, ¿no? ¿Cómo unos huesos secos van a oír la palabra, hermano John? Interesante, ¿no? Ahora, fíjense bien, dice este versículo, profetiza sobre estos huesos. Profetizar es un oficio que ha dado Dios a ciertos hombres que Él ha escogido. ¿Y cómo puede un hombre profetizar, un hombre de Dios profetizar? Cuando recibe visión de Dios, ¿sí o no? Así es. Yo conseguí en el diccionario bíblico, dice que profetizar significa predicar el evangelio. O sea, hermano John, que cuando uno está parado en un púlpito de una determinada iglesia, uno en ese momento está profetizando. ¿Por qué estamos profetizando? Porque estamos revelando la palabra de Jehová. Amén. Porque estamos revelando los misterios, las luces que Dios nos ha dado a nosotros, las estamos revelando. Y fíjense bien, como le dice el Señor a el profeta Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Qué interesante, ¿no? La palabra profeta, porque muchas personas creen de que el profeta es solo aquel que descifra el futuro o que sabe y conoce el futuro desde el principio de las cosas, pero en realidad la palabra profeta también significa mensajero. Y eso es precisamente muchos de los profetas de la Biblia, por ejemplo, como en el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta de Dios, pero no dejó ninguna profecía escrita, como en el caso de Daniel o como tal vez en el caso de Ezequiel y esos otros profetas del Antiguo Testamento. Y vemos el caso de muchos profetas. Aarón también fue llamado profeta de Dios, y más sin embargo no vemos una profecía escrita de Aarón de algún acontecimiento que iba a surgir tal vez en un futuro lejano. Vemos que la palabra profeta significa precisamente eso, mensajero de Dios. Así es. Hablando de la profecía, fíjense que el apóstol Pablo habla de la importancia que tiene la profecía, hermano John. Y yo tengo un texto bíblico aquí que se encuentra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, que dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Interesante, ¿no? O sea, que sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque la profecía es la guía. Es como decir la carta de navegación aérea que va a llevar al pueblo de Dios a puerto seguro. Así es, porque muchos hermanos vienen donde nosotros y nos dicen, la iglesia a la cual yo asisto, el pastor o ciertas personas son profetas. Así tienen es. el don de profecía y profetizan cada vez que tenemos un culto y nos lo han dicho muchas veces a nosotros, pero el libro de Joel, el capítulo 2 y el versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, o sea, el Espíritu Santo, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí la palabra de Dios está hablando de un futuro de que el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre ciertas personas y van a profetizar. Pero fíjense bien, hermanos y amigos que nos escuchan, volvemos y hacemos énfasis, el Espíritu de Dios va a ser derramado solamente sobre aquellos que están obedeciendo a Dios, obedeciendo sus mandamientos, esos 10 preceptos que han sido dados al mundo y que hoy por hoy el mundo impío está pisoteando y el mundo cristiano está poniendo a un lado. Y por lo tanto, si esa iglesia a la cual tú asistes, si esa iglesia a la cual dicen muchas personas asistir o decir que allí se derrama el Espíritu Santo y que las personas son profetas, y si esa iglesia está rechazando tan siquiera uno de esos 10 mandamientos de la ley de Dios, el Espíritu que está siendo derramado sobre esa iglesia no es el Espíritu de Jehová. Así es, hermano John, por supuesto. Y tengo aquí un texto en Amós capítulo 7, versículo 15, hablando de la profecía, de la importancia que tiene la profecía. Dice Amós capítulo 7, versículo 15, y Jehová me tomó
de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. O sea que el profeta Amós, que estaba detrás del ganado, que estaba trabajando en las labores del campo, le dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. O sea que el oficio profético en este caso era más importante que lo que le estaba haciendo. Vamos a continuar con esta parábola de los huesos secos que está en Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer, hermano John, los versos 5 y 6. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Estos versos pudiéramos nosotros decir de que es una profecía de lo que va a ser la resurrección de los muertos en Cristo cuando el Señor venga con poder y gloria. Amén. Porque fíjese bien cómo lo describe. Dice claramente, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros. O sea que aquí podemos ver que nosotros pudiéramos tener una idea de cómo será ese proceso de la resurrección. O sea, prácticamente aquí vemos el don o el poder creador de Dios. Así es. El único que puede dar vida, como volvemos y hacemos énfasis en esto, y el único que la puede quitar es Dios. Dios tiene el poder para hacer vivir estos huesos secos, porque lo vemos en la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 10. Job capítulo 10, versículos 8 y 9, y dice así el Señor en su palabra. Job capítulo 10, versículos 8 y 9 dice: Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en el polvo me has de volver. O sea, en el principio, hermano Rancés y hermanos que nos están escuchando en esta hora, Dios hizo al hombre, al ser humano, del polvo de la tierra. Ese cuerpo no tenía huesos, no tenía tendones, en fin, no tenía nada, solamente era un muñeco de barro. Y en el libro de Génesis sí, vemos esa acción. Génesis capítulo 2, verso 7. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí está el espíritu. Y fue el hombre un ser viviente, dicen nuestras versiones, pero en la versión en hebreo dice, fue el hombre un alma viviente. Así que muchas personas hoy se preguntan, y cuando la persona muere, y quizás va a ser un tema que vamos a discutir en próximos programas, ¿el alma a dónde se va? El alma es el ser humano en sí. Hermano Radio Escucha, para que esa alma pueda estar viviente, tiene que estar compuesta de dos ingredientes. Número 1, polvo de la tierra. Y número 2, el espíritu o el aliento de vida que solamente Jehová lo puede dar. Y esos dos ingredientes unidos, polvo de la tierra más alma viviente o espíritu de Dios, equivalen a un alma viviente o a un ser viviente. Así es. Es muy cierto, hermano John, lo que usted acaba de mencionar, y es un versículo muy importante para este estudio que estamos haciendo, ¿verdad? Como dice, aquí hay dos elementos, y esto pudiéramos decir que es una fórmula matemática. Polvo de la tierra más aliento de vida es igual ¿a qué? A un ser viviente. O a un alma viviente. O un alma viviente. Si falta alguno de estos dos elementos, no puede existir el ser humano. O deja de ser un alma viviente, en otras palabras. Un alma viviente. Como dice el texto bíblico, nos formó del polvo de la tierra, pero estaban sin vida hasta que entró en ellos ¿qué? El Espíritu de Dios. Muchas personas dicen, el alma de fulano de tal, por ejemplo, no tiene reposo. Murió en determinada época, hace un mes, 2 meses o hace un año, y todavía viene a nuestra casa y nos molesta. Pero en realidad, hermanos radioescuchas, ese no es el alma de ese ser humano o ese ser querido que ha muerto. Esa persona está en el polvo de la tierra, porque cuando la persona muere se separan nuevamente esos dos ingredientes. El polvo vuelve a la tierra porque nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, y ese soplo de vida vuelve a Dios que lo dio. Aquí mismo lo tenemos, hermano John. Yo lo tengo aquí en el Salmo 146, versículos 3 y 4. Dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Este versículo del Salmo 146, versículos 3 y 4,
es lo contrario o sucede el proceso inverso a lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Porque fíjense bien, aquí pudiéramos decir, de acuerdo al Salmo 146, versículos 3 y 4, polvo de la tierra menos el aliento de vida es igual a ¿qué? A la muerte. O sea, ya no es un alma viviente. Exactamente. O sea, ya el aliento de vida separado del polvo de la tierra no es un elemento que deambula por los aires, no es un elemento que tiene ojos, no es un elemento que puede palpar, no es un elemento que puede hablar con usted, porque cuando esos dos elementos se separan, el ser humano simplemente deja de existir. Así que ustedes se preguntarán entonces quiénes son aquellos que vienen nuevamente después de que han muerto, nos tocan la puerta, nos miran por la ventana. Hermanos radioescuchas, eso lo vamos a ver en programas posteriores, pero se lo decimos con mucho respeto. Esos son agentes de Satanás. Así es, hermanos. Tristemente, hay mucha gente que está engañada en relación a eso. Y eso lo vamos a ver con más amplitud en otros programas cuando hablemos del estado de los muertos y de la inmortalidad del alma. Así es, hermano John. Yo tengo aquí un texto más en relación a lo que estamos estudiando. En el Salmo 104, versículo 30, dice, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. O sea que el Señor, ¿qué es lo que hace? Envía su espíritu, así como decía en Génesis, polvo de la tierra, más el aliento de vida. Es el espíritu de Dios, es el único que puede dar la vida, es Jehová Dios. Claro, es igual a un alma viviente. O sea que los muertos no se pueden volver a levantar de sus tumbas, hermanos radioescuchas. ¿Por qué? Porque cuando la persona muere, se separan esos dos ingredientes y vuelve al polvo de la tierra y allí estarán en sus tumbas esperando la resurrección final. Bien, ahora vamos a buscar otro texto más hablando de lo que es el barro. Isaías capítulo 64, versículo 8. Para que ustedes vean, hermanos que nos escuchan, cómo la palabra de Dios es clara en relación a lo que tiene que ver a la creación o a la vida y la muerte de un ser humano. Isaías capítulo 64 y vamos a leer el versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Qué La bonito. Biblia claramente está enfatizando de que el ser humano es prácticamente barro, somos tierra, hermanos radioescuchas. Por eso es que nosotros debemos ser personas que debemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Hay muchos seres humanos hoy que se sienten orgullosos de lo que son, que discriminan a otras personas, que ven a otras personas a un nivel mucho más bajo, pero todos ante los ojos de Dios somos iguales. Todos somos barro, todos somos tierra, y cuando una vez muramos, cuando seamos llamados al descanso, nos vamos a convertir en lo que fuimos creados, en polvo de la tierra. Así que aquí no hay jerarquía ni nada por el estilo, ¿verdad, hermano John? Porque claro que no. Así que sea un presidente, sea un rey, o sea pobre, sea libre, sea esclavo. O tenga dinero tal vez. Exacto. El estatus que tenga igualito se va a convertir ¿en qué? En polvo. En tierra. En tierra, ¿sí? Así es. Bien, continuando con esta maravillosa y extraordinaria parábola de los huesos secos de Ezequiel capítulo 37, vamos a leer, hermano John, los versos 7 y 8 de Ezequiel capítulo 37. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, o sea, el aliento de vida que solo puede dar Jehová. Qué interesante, hermano John, este texto bíblico. Dice el profeta, obedeciendo a lo que le había dicho el Señor, profeticé como me fue mandado. Pero fíjense que cuando él profetiza, ¿qué fue lo que ocurrió? Hubo un ruido mientras yo profetizaba. O sea que un temblor. Hubo un temblor de tierra en ese momento. O sea que, hermano, nosotros podemos ver cómo el profeta Ezequiel aquí describe cómo va a ser, hermano John, la resurrección final cuando venga Cristo a buscar a su pueblo. Así es. Así sucedió, no sé si usted lo tiene allí anotado, así sucedió cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, que ocurre un caso muy interesante y usted desea que lo leamos, hermano Rancés. Sí, cómo no, vamos a buscar en Mateo capítulo 27, hermano John. Ahí está precisamente cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario.
¿Qué pasó? Los sepulcros se abrieron en ese momento. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 27, y vamos a leer los versículos del 50 al 52. Así es, dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí vemos claramente, la Biblia no se puede contradecir. Cuando dice que entregó el Espíritu, o sea que Cristo murió, porque muchas personas enseñan hoy, fanáticos religiosos, han llegado inclusive hasta dudar de que Cristo murió en la cruz del Calvario, hermano Rancés. Y dicen de que en realidad Cristo no murió. Pero dice claramente que Cristo entregó su Espíritu, o sea, ese aliento de vida que Dios da al ser humano. Cristo expiró allí y ese aliento de vida salió de Jesús, y como producto de eso, Cristo muere. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Me gustaría leer el versículo 53, porque se levantaron ¿cuándo? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que ellos resucitaron cuando Cristo resucitó. Interesante, ¿no? Se abrieron los sepulcros en ocasión cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, pero no resucitan sino hasta que Jesús, el Hijo de Dios, resucita y dice: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Qué bonito texto. Bien, otro texto bíblico, yo lo tengo aquí, hermano John, que está en Isaías, capítulo 58, versículo 11. Dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Cuando una persona tiene, o en esa persona descansa la gracia de Dios, cuando es obediente, cuando es un siervo de Dios, ¿qué va a pasar con sus huesos? Porque dice aquí: saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Amén. O sea que no van a ser huesos secos, hermano John. Así es. Como vio el profeta Ezequiel, un valle lleno de huesos. Eran muchísimos, como lo habíamos leído anteriormente, y secos en gran manera. Me llama mucho la atención porque el versículo 9 de ese mismo capítulo 58 de Isaías dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Eso es lo que hemos estado diciendo y lo mencionamos en el programa anterior. Cuando nosotros estamos pasando por alguna necesidad, cuando estamos consumiéndonos, cuando nuestros huesos se secan, como usted lo leyó en Proverbios anteriormente, la tristeza, la angustia, la prueba tiende a secar nuestros huesos. Muchas personas hoy están vivas, hermano Rancés, pero por dentro están muertos. ¿Por qué? Porque están pasando por alguna prueba, están pasando por algún problema, están pasando por alguna angustia en sus respectivas vidas, pero no claman a Jehová de los ejércitos, que es el único que les puede dar vida. Por eso dice: entonces invocarás y te oirá Jehová. Oh, mis hermanos radioescuchas, el llamado es para ustedes en esta hora. Estás pasando por algún problema, estás pasando por alguna angustia. El pastor de tu iglesia tal vez es impotente para ayudarte a resolver ese problema. Tal vez o algún familiar tuyo, has puesto tu confianza y has depositado tu confianza en ese familiar tuyo, y ese familiar tuyo no te ha podido ayudar. Por eso necesitamos mirar a Jehová. Necesitamos mirar a nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene el poder para darte vida. Es el único que puede escucharte, el único que puede ayudarte a resolver ese problema. Puede darte vida nuevamente, puede hacer que esos huesos que están secos dentro de ti, que están consumidos por la prueba, por el dolor, por la enfermedad, por la angustia, puedan volver a revivir, hermano Rancés. Así es. Bueno, vamos a continuar con esta parábola. Ezequiel capítulo 37, vamos a leer el versículo 9. ¿Qué dice, hermano John, el versículo 9? Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Según el diccionario bíblico, los cuatro vientos representan los 4 puntos cardinales de la tierra: el norte, el sur, el oriente
y el occidente. Y hablando de eso, hermano John, hablando de los 4 puntos cardinales de la tierra, hay un versículo que también hace referencia a lo que son los 4 puntos cardinales. Por eso es que cuando dice los 4 vientos, o los 4 puntos, o los 4 ángulos, siempre se refiere a la totalidad de la tierra. ¿Sí? Al mundo entero. Al mundo entero. Vamos a buscar entonces en Apocalipsis, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 1, haciendo referencia a lo que son los 4 vientos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahí el profeta Juan ve 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Por esa razón es que esto que él estaba viendo era la universalidad, la totalidad de la tierra. O sea que este mensaje, no es solamente para determinado grupo de personas. Este mensaje de la vida que estamos hablando aquí en esta parábola de Ezequiel capítulo 37 es para todas las personas que nos están escuchando en esta hora. Es para todos los puntos cardinales, para todos aquellos que dicen que ya no tienen esperanza de vida, para todos aquellos que dicen que ya Dios no los escucha, para todos aquellos que dicen que qué va a suceder si ellos mueren y si alguna vez van a tener esperanza de vida eterna. Así es. Dice Juan capítulo 20, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Esa fue la promesa que el Señor, cuando ya iba antes de ascender, sopló y les dio ¿qué? El Espíritu de vida, que es lo que todos y cada uno de nosotros necesitamos, hermano John. Bueno, continuando con esta parábola, vamos a leer el versículo 10 de Ezequiel, capítulo 37. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Qué interesante. Esto me hace recordar, hermano John, un texto bíblico que yo lo tengo aquí, Apocalipsis capítulo 11, versículo 11, dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. O sea que el apóstol Juan vio en visión la resurrección especial, hermano John. ¿Sí? Así es. Por eso fue que ellos tuvieron temor. ¿Por qué? Porque ya que ellos tenían 3 días y medio ya de muertos, entró el espíritu en ellos de nuevo. Así es. Interesante, ¿no? En el libro de los Salmos, el Salmo 104, versículo 29 y 30, dice, les quitas el hálito. El hálito quiere decir el aliento de vida. O sea, Jehová es el único que lo puede quitar, y dejan de ser y vuelven al polvo. Ahí está, nuevamente lo que hemos estado discutiendo. Versículo 30, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Amén, así es. Que el Espíritu de Dios es el que da vida, y por lo tanto el único que puede crear, puede formar esa obra de recreación también en nosotros. Si nosotros permitimos en esta hora, le abrimos el corazón al Señor y le permitimos de que su Espíritu Santo entre en nosotros, hermanos, Cristo puede recrear nuevamente, puede formar en nosotros una vez más una nueva criatura. Así es. Bueno, vamos a continuar con Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer el versículo 11. ¿Qué nos dice, hermano John, el verso 11 de esta parábola de los huesos secos? Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Oiga, fíjense este detalle. ¿Todos estos huesos son qué? ¿O a quién representan, hermano John? A la casa de Israel, al pueblo profeso de Dios. Ajá, ¿qué sigue diciendo? He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Oiga, qué interesante versículo, hermano. Aquí nosotros vemos cuál es la causa por la cual los huesos se secaron. ¿Sí? O sea, que se está refiriendo que esos huesos secos, ese valle de huesos secos que vio el profeta Ezequiel, representan ¿a qué? A la casa de Israel. O sea, hermano John, al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. O sea, hermano, que Dios ve a su pueblo como ¿qué? Como un valle lleno de huesos y secos en gran manera. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué se secaron los huesos de los profesos hijos de Dios? ¿Por qué se secaron sus huesos? Vamos a buscar en Isaías capítulo 3, versículo 12.
Este es un versículo, hermano John, es contundente este versículo. Aquí está la razón por la cual el pueblo escogido de Dios fueron unos huesos secos, así como lo vio el profeta Ezequiel en ese valle. Sin vida, en otras palabras. Sin vida, así es. ¿Qué dice entonces Isaías capítulo 3, versículo 12? Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Óigame, hermano, qué versículo. Yo veo que aquí este texto es contundente, hermano John, porque se está refiriendo a quiénes, a los líderes espirituales del pueblo de Israel en su tiempo. O sea que los que estaban guiando al pueblo de Israel, ¿qué estaban haciendo? Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Eso es lo que más tristeza me da a mí hablar a través de este programa, y no estamos tal vez atacando a determinada persona o a determinado grupo religioso, pero vemos la condición del pueblo de Israel en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Dice que esos huesos estaban secos, se secaron, y dice, y pereció nuestra esperanza. ¿Cuántas personas hoy que dicen ser cristianos ha perecido prácticamente su esperanza? No tienen esperanza. ¿Por qué? Porque han depositado toda su confianza, toda la vida, el tiempo que han llevado en determinada iglesia, han puesto su confianza única y exclusivamente en el pastor de sus respectivas iglesias, pero no han puesto su esperanza en Jehová de los ejércitos. Por eso están secos, por eso no tienen vida, por eso no tienen las promesas de Dios, no están en ellos, por eso no conocen el mensaje. ¿Por qué? Porque estos líderes que habla Isaías capítulo 3, versículo 12, se han encargado de guiarlos por caminos extraños y de engañarlos. ¿Por qué? Dice, y tuercen el curso de tus caminos. O sea, los caminos de Jehová están siendo torcidos a través de mensajes falsos, a través de doctrinas falsas que estos líderes de estas iglesias se han limitado a predicar y a enseñar y a engañar a cada una de estas personas. Hay ministros, hermano John, y obreros que presentan una trama de falsedades absurdas como si fueran verdades contundentes. Aún los rabinos judíos presentaban los preceptos de los hombres como el pan del cielo. Al rebaño de Dios se le presentan sermones sin ningún valor, como comida a su tiempo, mientras que las pobres ovejas están hambrientas del pan de vida. Parece haber un deseo ardiente de encontrar algo ficticio y presentarlo como una nueva luz. Así los hombres traman una sarta de mentiras como si fueran verdades importantes. Esta mezcla caprichosa de comida que se prepara para el consumo del rebaño causará decadencia y muerte espiritual. Por eso es que, como usted lo decía, muchas denominaciones religiosas están muertas. ¿Por qué? Porque le han presentado un mensaje un mensaje falso, un mensaje sin esperanza. Por eso es que pereció la esperanza del pueblo de Israel. Esa era la condición del pueblo judío en los tiempos cuando Cristo vino a esta tierra. Por eso la gente se maravillaba cuando Jesús predicaba. Y dice en Mateo capítulo 8, ustedes conocen esos textos cuando Jesús bajó del monte después de que dio el famoso sermón del monte. Dice que cuando Jesús terminó estas palabras, Mateo capítulo 7, versículo 28, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando oyeron hablar a este maestro, a este rabí, a este Galileo, como ellos creían que era, ellos dijeron, verdaderamente este hombre sí habla palabras de vida eterna. En cierta ocasión, Cristo, las personas lo abandonaron y le dijo Jesús a los discípulos, ¿ustedes también queréis vosotros también iros? Y Pedro respondió, ¿a quién iremos, Señor? Si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Hermanos, Radio Escucha, la palabra, el verdadero alimento se encuentra en la Biblia, se encuentra en la palabra de Dios. Ese está el pan verdadero, ese es el pan de vida, pero muchas personas hoy han puesto su confianza en los líderes de sus respectivas iglesias y se limitan solamente a ser alimentados cada semana, cada vez que visitan sus respectivas iglesias, a ser alimentados por sus respectivos líderes, pero no abren la Biblia, no abren el pan verdadero, no estudian por sí mismos y no se alimentan por sí mismos a través de la palabra de Dios. Por eso es que se convierten en huesos secos, hermano John. Por eso es que están como el valle de huesos secos que vio el profeta Ezequiel, y por eso es que este valle de huesos secos, ¿qué representa?
representa a la casa de Israel. Vamos a continuar, hermano John, para terminar en los minutos que nos quedan. Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer los versículos del 12 hasta el 14. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Así termina esta parábola de Ezequiel capítulo 37 del Valle de los Huesos Secos. Iba a poner su espíritu en ello. Eso es lo que necesita la iglesia, hermanos Radio Escucha. El poder del Espíritu de Dios que se derrame, pero solamente sobre aquellos que están siendo fieles a Jehová. Esa es la condición, hermano John. Dice Isaías capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Amén. Qué bonitos versículos. Bien, hermanos, las almas de quienes deseamos salvar son como la representación que Ezequiel vio en visión, un valle de huesos secos. Están muertos en delitos y pecados, pero Dios quiere que tratemos con ellos como si estuvieran vivos. Si se nos hiciera la pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Nuestra respuesta sería solo una confesión de ignorancia. Oh Señor, tú lo sabes. Según todas las apariencias, no hay nada, hermano John, que nos induzca a esperar su restauración. Sin embargo, la palabra profética debe ser pronunciada aún a aquellos que son como los huesos secos del valle. O sea, en otras palabras, creemos de que cierta persona que vemos en la calle, algún alcohólico, algún drogadicto o una persona que está revolcándose en el pecado no tiene esperanza y que esa persona nunca va a ser revivida a través del poder del evangelio. Y muchas veces hacemos discriminación de esas personas y dicen, no, esa persona yo no pierdo el tiempo con ese señor. Ese señor lo único que piensa es en beber, en usar droga y en hacer lo otro. Pero hermanos, el Señor nos ha llamado también a iluminar esas almas que están muertas sobre esos huesos secos. Exacto, están muertas en delitos y pecados, para que conozcan también de la esperanza bienaventurada de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Así es, no debemos, hermanos, abandonar de ninguna manera el cumplimiento de nuestra comisión debido a la indiferencia, la apatía, la falta de percepción espiritual de aquellos a quienes deben predicarse la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de vida a aquellos que quizá nos parezca que no tienen ninguna esperanza, como si estuvieran en sus tumbas. ¿Qué podemos decir, hermano John, al respecto? Aunque quizá parezca que no están dispuestos a escuchar o recibir la luz de la verdad, debemos hacer nuestra parte sin preguntas ni vacilaciones. Debemos darles repetidas veces el mensaje: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. No es el agente humano el que inspira vida. El Señor Dios de Israel hará esa parte avivando la actividad en la naturaleza espiritualmente muerta. El aliento del Señor de los ejércitos debe entrar, hermanos radioescuchas, en los cuerpos muertos de las personas que están en pecado. En el juicio, cuando se descubran todos los secretos, se sabrá que la voz de Dios habló mediante el agente humano, despertó la conciencia alertagada, conmovió las facultades muertas e impulsó a los pecadores al arrepentimiento, la constricción y al abandono de los pecados. Entonces se verá claramente que mediante el agente humano se impartió al alma fe en Jesucristo y que desde el cielo se impartió vida espiritual al que estaba muerto en delitos y pecados y fue vivificado con vida espiritual. Fíjense, hermanos, que me escuchan. Pero esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo, sino también a los que han sido bendecidos con gran luz, pues estos también son como los esqueletos del valle. Tienen la forma de hombres, la estructura del cuerpo, pero no tienen vida espiritual. Sin embargo, en la parábola de los huesos secos, no quedan solamente unidos con apariencia de hombres, pues no es suficiente que haya simetría entre los miembros y el organismo entero. El aliento de vida debe vivificar los huesos para que pueda levantarse y entrar en actividad.
Esos huesos representan la casa de Israel, como lo dijimos, la iglesia de Dios, y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. El Señor tiene que impartir su aliento a los huesos secos para que puedan vivir. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en este mismo horario. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta emisora radial. Si Dios nos da la vida, estaremos con ustedes hasta la próxima.